¿Te pusiste a pensar cuánto sabes realmente sobre la Antártida? Sí, es blanca, hace frío, hay pingüinos, pero ¿y? Ok, si estás pensando ¿qué me importa a mí esto? Bueno, te cuento que probablemente la Antártida sea el eje de la disputa geopolítica más fenomenal del siglo XXI. Hola amigos de YouTube, soy Nacho Canepa. En este video de Dev repasamos 5 cosas que tenés que saber de la Antártida. Algo de geografía, algo de población, algo sobre el modo de vida ahí, algo de tratados y regulaciones y por último, datos sobre la presencia y soberanía de la Argentina en el sexto continente. Vengan familia, siéntense en la nieve con papi alrededor del cálido y reconfortante fulgor de la televisión. Empecemos por los aspectos geográficos. 1. La Antártida es llamada el continente blanco. Te imaginarás por qué, ¿no? No solo por el enorme manto de nieve y hielo que la cubre, sino porque es un continente. Parece una obviedad, pero hay que aclararlo, porque su opuesto geográfico, el Ártico, no es un continente sino un océano congelado. La Antártida, de hecho, es el cuarto continente más grande del mundo, con 14 millones de kilómetros cuadrados, superior a Europa y a Oceanía. Algunos números: el 90% del hielo del mundo está en la Antártida, lo que implica un 70% de agua dulce. Esto ya de por sí implica un valor estratégico enorme. Alrededor del 98% de su superficie está cubierta por un manto de hielo de más de 1,5 kilómetros de profundidad. No hace mucho se descubrió que en la Antártida hay al menos 100 volcanes, incluso algunos de ellos submarinos. En cuanto a los glaciares de valle, el más importante es el glaciar Thwaites o Thwaites, también llamado el glaciar del juicio final. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No hay por qué? Porque es gigante, casi del tamaño del Reino Unido. Pero tengamos en cuenta que su tamaño no se compara con el englasado total de la Antártida. Por ejemplo, con la meseta polar, que es un glaciar de manto. 2. En cuanto a la población, la Antártida no tiene población nativa. Es decir, a diferencia del Ártico, donde viven los Inuit, los Sami y los indios atabascanos, en la Antártida no hay población originaria ni permanente. Tampoco viven de forma permanente aquellos científicos que vemos habitualmente en documentales y películas. Quienes habitan las bases viven en ellas alrededor de un año y después vuelven. Por supuesto, a veces la estadía se extiende por razones climáticas, pero ese es otro tema. It's been 84 years. No, tampoco tanto tiempo. La vida animal está mayormente limitada a las costas, donde se encuentran más que nada aves y focas. Mientras la vida marina es muy rica, las condiciones extremas del continente hacen muy difícil la supervivencia de flora y fauna. Aclaración importante: si creías que en la Antártida había osos polares, lamento decirte que no. Volvamos a los investigadores y a la presencia humana. La mayoría de ellos va al continente en verano. No, eso solo pasa en Hollywood. Sumada a la población de las 66 bases antárticas, usualmente hay 4.000 personas en verano y unas 1.000 en invierno. En las bases argentinas suele haber entre 320 y 400 personas en verano y entre 150 y 170 en invierno. Aunque claro, con el COVID ese número se redujo. Che, ¿cuándo vamos a dejar de hablar de COVID en los videos? ¡Nunca! ¡Seguí grabando! 3. Como se podrán imaginar, la vida en la Antártida es muy particular. ¿Sabían que no son necesarios los pasaportes y que no hay monedas de curso legal? Susana Rigós, nuestra especialista en temas antárticos, nos da más detalles sobre esto. Bueno amigos, acá estoy para hablarles de la vida cotidiana en la Antártida. Algo muy difícil de hacer, ¿no es cierto?, en un videíto de YouTube o en 1 o 2 minutos de grabación. Por lo cual elegí algunos pequeños detalles que nos pueden dar un acercamiento a la cotidianidad. Uno de ellos es el agua. Pensemos que nosotros estamos acostumbrados a abrir la canilla y con eso ya contamos con todos los elementos que necesitamos. En la Antártida, si bien el agua está en todos lados, está congelada, por lo cual para poder acceder a ella, ya sea para cocinar, para bañarse o para limpiar, hay que descongelarla. Esta tarea es cotidiana y es muy ardua para los antárticos. Otro punto importante es pensar cómo es un mundo sin dinero,
o un mundo donde no necesitamos ni siquiera documentos. Pero si vamos a hilar un poquitito más fino, pensemos en todas las otras cosas que no necesitamos o con las que no contamos en la Antártida. ¿Cómo será vivir en un lugar donde no hay vegetación, que es una especie de desierto helado, monocromo, silencioso, ¿no es cierto?, donde ni siquiera podemos tener a nuestras mascotas? Y esto me lleva a un tercer punto que es fundamental en la Antártida, que tiene que ver con la alimentación. Se come prácticamente lo mismo que comemos nosotros en el continente americano, solo que toda la comida que se lleva es congelada o enlatada. También se llevan, ¿no es cierto?, alimentos perecederos, pero duran muy poco tiempo. Se come muy bien en la Antártida. Los cocineros tienen una preparación especial, son chefs, son maestros pasteleros. Y cocinan no solo rico, sino con hermosas presentaciones. Un último tips, los sábados en la Antártida es noche de pizza. Todos los integrantes de las dotaciones se reúnen y comen pizza. Incluso los científicos que están trabajando en el exterior, en carpas, respetan esta tradición. Bueno, amigos, nos vemos la próxima en otro videíto de YouTube para seguir hablando sobre la Antártida. 4. ¿De quién es la Antártida? Aunque parezca mentira, el mundo se puso de acuerdo en algo: el Tratado Antártico. Un instrumento jurídico-político que regula la actividad en la región al sur del paralelo 60. El acuerdo fue firmado en 1959 en Washington por 12 países, entre ellos Argentina, con la posibilidad de que se agregaran nuevos países firmantes. Así es como se fueron sumando y al día de hoy ya son 54, pero solo 29 de ellos son miembros consultivos. Es decir, solo 29 países tienen la capacidad de tomar decisiones. Es un tratado de solo 14 artículos que establece que la Antártida es un territorio de paz y con fines científicos. No puede haber presencia militar de ningún país salvo para colaborar en investigaciones científicas. 7 países reclaman partes de su extenso territorio. Algunos son lindantes, como Argentina, Australia, Chile y Nueva Zelanda. Pero también hay 3 países europeos: Noruega, Francia y el Reino Unido. En este punto se plantea la disputa geopolítica cuando en el año 2048 expire el tratado. 5. Argentina es el único país que tiene presencia ininterrumpida en el continente blanco desde 1904 y durante 40 años fue el único país que ocupó de manera permanente la Antártida. Argentina, Argentina, Argentina. Es más, fue el primero en instalar una base permanente en la región y declarar su soberanía. La Argentina reivindica soberanía sobre el llamado sector antártico argentino, definido por el paralelo 60 grados sur y el polo sur y los meridianos 25 y 74 grados de longitud oeste. En términos administrativos, la Antártida es considerada parte de la provincia de Tierra del Fuego. No por nada, el nombre completo es Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Eso incluye también a Malvinas. La Argentina administra 13 bases en la Antártida, de las cuales 6 están operativas todo el año: Carlini, Esperanza, Marambio, Orcadas, San Martín y Belgrano 2. El resto solo funciona en verano: Brown, Melchor, Decepción, Cámara, Primavera, Petrel y Matienzo. Ahí funcionan los llamados laboratorios antárticos multidisciplinarios, donde se realizan actividades científicas. ¿Qué hacen los científicos argentinos en la Antártida? Si bien la cantidad de proyectos y tipo de disciplinas varían, en general se registran datos sismológicos y geodésicos para el estudio de la corteza terrestre, para el monitoreo sísmico internacional, para estudios atmosféricos, además de fenómenos biológicos y marinos. Bueno, amigos de YouTube, como vemos, no es tan fácil resumir la Antártida en unos pocos minutos. Así que si les interesa, dejen su like y su comentario para hacer más videos sobre este tema. No olviden suscribirse y activar la campanita. Soy Nacho Canepa, nos vemos la próxima.